es un licenciado en Educación Física. Él actualmente es preparador físico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También ha sido preparador físico de la Selección Nacional de Vóley. Actualmente él es promotor y coach del centro de rendimiento de R2 y promotor y docente también de la escuela de Pro Coach. César Rivera, ¿cómo se llama? Muy aparte de ser un gran profesional, es un gran amigo nuestro también de Basketball Lab. Y nada, nosotros hemos considerado tenerlo el día de hoy en la charla porque últimamente viene trabajando no solamente en la universidad, con los deportes en general, sino también específicamente con el básquet, y ve el trabajo de la preparación física de una manera diferente que a nosotros nos gusta el poder compartirla con ustedes, y esperamos que el día de hoy se puedan llevar algo nuevo, algo productivo para ustedes, y para cualquier consulta también César está a disposición para poder escuchar a sus preguntas, o también para poder comunicarse a través de las redes sociales. ¿Sí? César, ¿cómo vamos? Sí, yo ya estoy acomodado. Déjame que Nicolás. Entonces, sin más nada, les presento a César. Como les dije, es un gran profesional, es una excelente persona, y considero yo que es uno de los mejores preparadores físicos que tenemos en el Perú, y no solamente con nivel a nivel nacional, sino con nivel para poder surgir a nivel internacional. Así que con el mayor cariño les presento y los dejo con César Rivera. Adelante, César. Gracias Jesús por la presentación, tú siempre tan cariñoso conmigo. Bien chicos, bienvenidos todos. Pues estuvimos conversando con Jesús para poder hacer esta pequeña charla y contarles un poco de cómo vengo desarrollando la preparación física en distintos niveles. Ya luego conversaremos un poquito mejor. Y la idea era tratar de encontrar algún tipo de herramienta que ustedes puedan utilizarla una vez terminada la charla, no simplemente dejarlo con conceptos que por ahí pueden ser de libre acceso mediante libros, papers y etcétera, sino dejar una herramienta que ustedes que son entrenadores al menos nos sirva para garantizar, yo hablo de esto de sostenibilidad del deportista, siempre construir deportistas más solventes, sobre todo en nuestro medio, el peruano, no sé en qué medio nos estamos desarrollando, pero me imagino que la mayoría somos peruanos. Y bueno, en este medio en el cual no carecemos de deportistas, pues los deportistas que tenemos, tratar de darle la mayor rentabilidad posible, ¿no? Tratar de alargar la vida deportiva, tratar de mantener los mejores estándares posibles, sabiendo la pobreza de jugadores en la cual nos encontramos, que capaz no es un deporte masivo como tal, y no nos podemos dar el lujo de utilizar sistemas de trabajo como en otros países donde el volumen de deportistas es mayor, y por ende si es que en este ensayo y error algún deportista sale del sistema, pues hay otro que tranquilamente lo pueda cubrir. Entiendo que la realidad del deporte peruano no es esa, y necesitamos un método un poquito más eficiente, más eficaz y que cuide la vida deportiva de nuestros atletas, en este caso nuestros basquetbolistas. ¿Sí? Bien, dado esa pequeña introducción, denme un segundo aquí. Denme acá un segundo que trato de compartir pantalla. A ver. Bien. Avísenme si pueden ver la pantalla que quiero compartirles, porque he tenido problemas con compartir pantalla. Sí se ve claro, César. Análisis ¿Sí? del sistema deportivo. Ya, bueno, lo que quiero conversar con ustedes es un poquito de una charla, de una clase que desarrollamos en nuestra escuela de preparadores físicos acá en Lima, y entrando también al grano, ¿sí? Déjenme que acomodo todo esto para poder ver a todos. Tengo el pequeño defecto que hablo muy rápido, así que si por ahí estoy hablando demasiado rápido, Jesús, tú eres el que me va monitoreando eso, ¿sí? Sí, no hay problema. Muy bien. ¿De qué hablamos al momento de
enfrentar este pequeño pero gran interesante segmento de la preparación física dentro de la aplicación de un deporte. Suelo decir siempre que el deporte tiene dos preparadores físicos siempre. El preparador físico como papel como tal y además el director técnico que al cubrir las demandas que... Un toque aquí que voy a silenciar ese timbre. Ya. Entonces decía que hay dos preparadores físicos dentro de un deporte, el preparador físico como tal, pero también el director técnico por las situaciones de juego que ustedes desarrollan, que ya saben muy bien que no vengo yo a enseñarlo porque ustedes son los especialistas, en la cual unos más que otros demandan mucha fatiga en relación al desarrollo de sistemas energéticos, al desarrollo de movimientos específicos para cubrir cierto patrón de competencia de dicho juego, y que hay que considerar muchísimo porque son elementos que van fatigando al desarrollo del deportista como tal y a veces no se toma en cuenta. Es por eso la gran importancia de la comunicación entre el preparador físico y el director técnico, y no que vayan por lados distintos. Porque si no, el que se lleva todo esto, esta mala información o esta mala comunicación, lamentablemente son los jugadores. Bien, partiendo de qué es lo que yo quiero mejorar, como siempre y como todo, hay que partir por el por qué. ¿Sí? El por qué yo hago esto. El por qué trato de generar una estructura de trabajo parecida a la que les voy a mostrar. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, al realizar cualquier tipo de estructura de trabajo, obviamente estamos ahí para cubrir las necesidades del deporte. ¿Sí? No estamos ahí para mejorar la calidad de vida, no estamos ahí para que se sienta mejor, sino estamos cubriendo la necesidad de algún tipo de sistema deportivo, en este caso el baloncesto. Entonces, dentro de este análisis del sistema deportivo, Bergambetta, ¿sí? Un preparador físico, no preparador físico, además estudioso de Estados Unidos, nos plantea estos 4 componentes que analizar con miras a la mejora del rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo, además, mencionar como tal que es una palabra complejísima, no simplemente basta con saltar más, con resistir más, con ser más rápido, sino involucran mucho más factores que hoy en día integran un sistema más holístico en la preparación del deportista. ¿Sí? Eso vendría a ser un rendimiento deportivo como tal. No simplemente preocuparse porque meta una pelota al aro y después no pensar en el tipo de persona que es post partido o cómo influye dentro de un grupo de trabajo. ¿Sí? Es mucho más complejo mencionar que alguien tiene un correcto rendimiento deportivo. Pero bueno, ese ya es tema más psicológico y demás factores. Bien, 4 campos en los cuales voy a poder analizar este sistema deportivo, las demandas que cubre, ¿sí? Las demandas de desplazamientos o en realidad locomoción, demandas de locomoción que cubre el deporte, la posición de juego en la cual se desarrolla dicho deportista va a determinar muchísimo, lo voy a explicar a grandes rasgos, va a determinar muchísimo qué tipo de patrón de movimiento genera, a qué velocidad, qué tipo de fuerza emerge, en qué dirección, y la resistencia específica para dicha posición. ¿No? Ustedes que son los especialistas, siempre hacemos acá el pequeño jueguito de determinar en ciertas posiciones un pequeño perfil de movimiento, de velocidad, de fuerza, etcétera, siempre en un componente triplanar. Cuando hablamos de un componente triplanar, hablamos de generar fuerza, ¿sí? Y absorber fuerza en 3 planos de movimiento: plano frontal, plano sagital, plano transversal, teniendo en cuenta la ejecución de torque que puedas realizar mediante ciertos ejes que determinan los ciertos planos, que son temas un poquito más para tener en cuenta que ayudan mucho en la prescripción de ejercicio, por eso lo menciono, no simplemente mencionarlo como tal. Tener en cuenta el atleta, porque va a depender mucho el nivel, ¿sí? El nivel en el cual se desarrolla, formativo, competitivo, recreativo, la capacidad de dicho atleta, ¿sí? Cómo viene hacia ti, y la calidad que debe generar, calidad entendiendo por eficiencia y no eficacia, ¿sí? Son cosas muy distintas que debemos de tener en cuenta y a veces confundimos, y por eso, por lo que yo puedo ver, no leí ningún estudio a nivel peruano, pero por lo que puedo ver,
a mí me parece que no es dable que tantas personas tantos chicos a tan corta edad, 17 años, 16 años, ya tengan operaciones a las rodillas, ya tengan operaciones a las caderas, ¿sí? Y netamente deportistas, supuestamente deportistas nacionales y demás, y me parece que eso nosotros como preparadores físicos podríamos, en un enfoque distinto, tratar de cambiar. Y bueno, el último, analizar el tipo de lesión que genera el deporte, qué tipo de lesión común, dependiendo del patrón de movimiento, de juego, y dependiendo también muchísimo en lesiones previas individuales del deportista. Entonces, dentro de estos 4 campos, de manera muy general, las voy a ir tocando con la intención de entender el porqué luego de hacer las cosas en el sistema en el cual yo me baso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de demandas de locomoción o demandas de desplazamiento, tenemos que tener en cuenta que existen 4 tipos de matices de estos desplazamientos. Los sprint, o las carreras intensas, los sprint intermitente o desplazamientos intermitentes, dependiendo de intensidades y dependiendo de recorridos. Transiciones, si mi deporte es más de transición de juego o no, o de resistencia, ¿sí? 4 tipos de desplazamiento. Les doy los ejemplos súper rápido, tampoco no es entrar en una clase de preparación física. Los sprints son determinadamente las carreras de máximo esfuerzo, donde interviene el factor de recuperación post-competencia, es decir, un corredor de 100 metros, el máximo esfuerzo que realiza en ese recorrido de 100 metros, teniendo en cuenta que luego de terminar su prueba puede recuperarse completamente hasta el día siguiente de la competencia o hasta esperar un tiempo determinado para la final de los 100 metros. ¿Sí? Nuestro deporte, el baloncesto, es de demandas de sprint de máximo esfuerzo y con tiempos larguísimos de recuperación, ¿sí o no? Ustedes serán los especialistas para contestarse eso. Si no lo fuese así, pues no tiene mucho sentido entrenar a un basquetbolista con métodos que se parezcan a la de un atleta, sobre todo una prueba de 100 metros, ¿no? Teniendo en cuenta que no son los mismos esfuerzos, que no son los mismos tiempos de recuperación, que no es la misma distancia, porque el campo de baloncesto se acaba en 25 metros, 28 metros, 30 metros. Ustedes ahí saben exactamente, pero no en 100 metros, ¿no? No. Y no tienen pues para llegar de una hora al otro. En realidad lo que más corren son entre 15 a 20 metros de distancia. Muy pocas veces se corren los 28 metros de la cancha. Dentro de esos 15 metros, como para acotar lo que dice Jesús, hay que determinar si entrenamos velocidad o entrenamos aceleración. ¿De qué determina entrenar la velocidad en 15 metros y qué determina entrenar la aceleración? Velocidad absoluta, qué tipo de patrón cumple, y aceleración, qué tipo de patrón cumple, y qué es lo que más se parece en un desplazamiento de baloncesto, en un ataque rápido, básicamente. Entonces, carreras intermitentes, sprint intermitentes, son también de máximo esfuerzo. El factor recuperación cumple un papel muy importante, ¿sí? Porque después de cada esfuerzo vamos a tener que volver a repetir otro, entonces nuestros sistemas de desarrollo energético que brindan esta recuperación tienen que ser ciertamente estimuladas y cumpliendo patrones acíclicos. Eso quiere decir, no un patrón repetitivo como vendría a ser una carrera de 100 metros, ¿no? Nuestros deportistas no corren en línea de 100 metros, es probable que corran, que frenen, que cambien de dirección, que giren en 180 grados para, si se perdió el balón en un ataque rápido, girar 180 grados para volver a defender su aro, girar por sobre la línea del cuerpo haciendo un crossover, girar, cambiar de dirección manteniendo un stiffness adecuado para una marcación, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta. Es por eso que la clasificación de demandas en desplazamientos para el baloncesto entra perfecto aquí, en carreras intermitentes, donde los esfuerzos son máximos, el nivel de recuperación es óptimo y los patrones que cumplen dicho desplazamiento son acíclicos, entendiendo como patrones acíclicos como desplazamientos lineales, laterales, cambios de dirección, giros de 180 grados que van a determinar mucho
el patrón de enseñanza en edades tempranas, ¿no? Tienen que tener en cuenta, César, sí, Sergio Pérez quiere preguntarte algo. sí, espérame que salgo de aquí porque no puedo ver preguntas. Sergio, estás con el micrófono abierto. Sergio Pérez. Bueno, César, seguimos nomás. Ya, bien. Un saludo para el profe José Antonio Cáceres, que está aquí viéndonos, para la profesora Regina. Espero que lo que pueda compartir les sirva muchísimo. Bien, seguimos en lo que estábamos. Gracias, César. Entonces, la clasificación o el análisis de rendimiento basados en carreras intermitentes para el baloncesto me parece lo más apropiado con respecto a los niveles de esfuerzo máximo, al interesante papel que cumple la recuperación y los patrones acíclicos que demandan dichos desplazamientos. ¿Sí? Esto básicamente ya es para hablar de los otros dos que nos quedó atrás. Cuando hablamos de transición de juego, pues hablamos de un deporte en el cual cumpla una serie de esfuerzos que no son necesariamente máximos, ¿sí? Donde la variedad de trabajo, la variedad de desplazamientos con respecto a intensidad van a ser muy aleatorias. Imaginemos, bueno, acá les coloqué la foto de un futbolista, imaginemos pues el fútbol, donde cuando hay un ataque en el arco contrario, el arquero, el defensa, pues se encuentran en una posición de espera o transición a qué podría pasar, ¿no? Esto determina mucho cómo entrenar con respecto a sistemas energéticos, ¿ok? Esa campanita que suena, creo que tienes ahí que darle acceso a algunos que quieran sumarse a la charla, Jesús. Está abierta la charla, César. Ah, ok. Ya, bien. Bueno, simplemente para conocer esto no es lo que sucede en nuestro deporte, hablando netamente del básquet, veo ahí que también hay otros deportes conectados, pero hablando netamente del baloncesto, no sería el tipo de demanda que cubrir, ¿sí? Por la circunstancia en la cual se desarrolla el juego. Y el último, pues hablamos de deportes de resistencia, donde no es el caso, ¿sí? No cumple un patrón cíclico, los esfuerzos no son esfuerzos submáximos, entendiendo que el básquet tiene esfuerzos máximos con intervalos, donde el factor de recuperación interviene de manera esencial. Bien, entonces, este sería el primer rubro para ponernos nosotros a analizar o a pensar nuestro deporte en base a qué demanda de desplazamiento o qué demanda de locomoción genera. ¿Sí? Si yo me contesto esa pregunta como preparador físico, si no fuese preparador físico, igual como director técnico, para tener un mejor enfoque, qué es lo que deseo que trabajen, me puede ayudar muchísimo en otros factores que luego vamos a tratar de conectar todos estos conceptos. Cuando hablamos de posición de juego, ¿sí? Cuando hablamos de posición de juego, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que la posición de juego se determina por algún tipo de tarea que debería de cumplir dicho deportista en la competencia, ¿no? Esta tarea se va a basar en base a un patrón determinado en movimiento, ¿sí? Que este movimiento, pues ahora todo el mundo habla de entrenar el movimiento y demás, pero no analizamos que dentro de entrenar el movimiento hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? El primero es el proceso de enseñanza y el segundo el proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza para el entrenador y el proceso de aprendizaje para el deportista como tal. Y a veces nos olvidamos del proceso de aprendizaje que debe de cumplir el deportista para determinada acción. Hablando netamente en capacidad física, el patrón de juego se va a basar, dependiendo de la fuerza que tú generes sobre la superficie, y acá les lanzo una que es interesantísimo. Un componente que determina el movimiento atlético, determinando atleta como cualquier tipo de deportista que pueda competir o no.
un factor muy importante para el movimiento atlético va a ser cómo nos movemos sobre la superficie. Ese cómo moverse con la superficie va a estar determinado por tres aspectos. El primero por la producción de fuerza, el segundo por la transferencia de fuerza y el tercero por la manifestación de aquella fuerza. Pero si nosotros no podemos producir fuerza sobre superficie, va a ser imposible que podamos manifestarla en los miembros superiores, como en el caso puntual del baloncesto. ¿Sí? Un lanzamiento, un cambio de dirección, ¿sí? Un crossover y demás, todo se basa en la producción de fuerza que podamos generar desde la superficie. Y además a esto le podemos añadir otro componente más, que es el factor gravedad, que altera el movimiento en el deportista, y gravedad está muy relacionado con el ciclo de producción y reciclaje de fuerza, además de la propiocepción que se da ya en un ámbito mucho más neural. Esto después lo podríamos hablar, pero no, solo quería mencionarlo. Es por eso que determino la fuerza en un patrón de juego. Por eso es importante la fuerza en un patrón de juego, no simplemente por el tema estructural, sino por la producción de fuerza que podamos generar. Por eso para un deportista, para esta producción de fuerza, es mucho más eficiente entrenar el empuje con de miembros inferiores en base a patrones y no simplemente pensando en músculos. El patrón de juego también va a estar determinado dependiendo de la tarea que cumple dicho deportista en base a la velocidad, ¿sí? Un alero será pues distinto a un pivot. De básquet no sé mucho, todo lo que sé de básquet lo sé de Jesús, así que si tienen algún tipo de reclamo con los conceptos de básquet que estoy dando, ya saben a quién hacerle el reclamo, ¿sí? Bien, entonces la velocidad que genera pues o el desplazamiento que genera un pivot es distinto a un alero, me imagino, el pivot de aro a aro, pero no a la misma intensidad que un alero, ¿no? Relaciónenlo más o menos así. El tipo de velocidad va a ser distinto. Ahora, velocidad, recuerden que les hablaba que la velocidad absoluta como tal se entrena a partir de los 30 metros. Pero si tenemos claro, pues la cancha de básquet en 30 metros se debe de haber acabado. Entonces, lo que nosotros entrenamos o deberíamos entrenar no es la velocidad, sino la aceleración. ¿Sí? Teniendo como principios 3 leyes fundamentales de la física, que luego vamos a hablar un poquito de eso. Bien, y la resistencia específica del patrón de juego. Siempre la resistencia tiene que estar muy ligada a resistir el patrón de competencia en determinada posición. ¿Sí? Entonces, cualquier trabajo de resistencia que realice tu preparador físico tiene que estar más ligada a que puedan resistir el patrón de competencia como tal. Un patrón de competencia característico del baloncesto vendría a ser la posición de un cuarto de sentadilla para la marcación, ¿cierto? Y qué tan eficientes somos para, al momento de mantener el centro de gravedad lo más cercano al suelo, para estar más predispuesto a cambios de dirección, si nuestro sistema está adecuado, nuestro sistema energético está adecuado para que nuestros músculos, ciertos músculos estén cumpliendo una fuerza excéntrica y ciertos músculos estén cumpliendo una fuerza concéntrica. Es simplemente analizar el deporte, nada más, analizar las posiciones y saber exactamente qué es lo que está pasando. Es como yo le llamo reingeniería de patrones de competencia, ¿sí? Y no solamente se puede hacer en el baloncesto, se hace en el vóley. El profe José Cáceres, que es entrenador de la selección peruana de voleibol, que está acá con nosotros, no me va a dejar mentir. Todo el trabajo que venimos realizando con la selección en base a reingeniería del movimiento, teniendo en cuenta qué factores de movimientos articulares y equilibrios musculares debería tener cierto deportista para cumplir de manera eficiente un patrón de juego. Bueno, esto no les voy a hablar porque me imagino que no les va a interesar muchísimo. Eran ejemplos que había hecho en la certificación pasada, donde hablamos, donde hablábamos de estas demandas en velocidad, fuerza y sistemas energéticos para determinadas posiciones, ¿sí? Hablábamos más ligado al voleibol. Bien. Siguiente aspecto, para tener en cuenta en base al análisis. No la he visto. Un saludo para el profesor Paco Herbaz, entrenador de la selección peruana de voleibol que nos está viendo. Solo puedo ver la pantalla. Bueno, un honor tener
están un foro elite, en verdad, que me está escuchando. No sé qué tanto me puedan escuchar y hasta que no se aburran, pero de todos modos, gracias por escucharme y estar ahí. Bien, hablando de perfil de lesiones, sí, tener en cuenta lesiones comunes que van a ser determinadas por el deporte que practico y por la posición en la cual me desarrollo, y además lesiones de patrón de competencia, por la propia postura que debo de emerger durante situaciones de competencia y por determinadas exigencias del deporte como tal, que son, creo que tengo una pregunta aquí. No, no. No, yo voy a estar mirando por el chat las preguntas y cualquier cosa estoy avisando, entonces no hay problema. Ah, ok, ya. Bueno, veo un montón de amigos acá conectados, chicos. Un montón de amigos. Un saludo para Julio, para la profesora Susana. Bien, seguimos, ¿sí? Esperen un segundo que vuelva a compartir pantalla. Bien. Entonces, pues, tener en cuenta que el perfil de lesiones sea un perfil de lesiones comunes o un perfil propiamente por el patrón de competencia que desarrolla, determina la importancia de una planificación pre-entrenamiento, por decirlo así. Estos ejemplos los hacía. Vamos a aterrizarlo un poquito con el baloncesto. Creo que el baloncesto, una de las lesiones más comunes vendría a ser de las rodillas, ¿no? Yo lanzaba una de isquiotibiales, isquiosurales, como desean llamarlo, pero la idea es analizar por qué sucede esto. La idea es saber por qué sucede dicha lesión. También vóley, más vóley. Bien. Vamos a dejarlo aquí para entrar a detallar a otra diapositiva más que puedo compartirles. ¿Sí? Tengo un segundo que la busco. ¿Tienen algún tipo de pregunta o comentario o experiencia que nos pueda nutrir a todos y que por ahí hayan recordado después de haber escuchado lo que pude decir, chicos? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta con lo que hablé, con lo que acabo de hablar? Acá nos pregunto, pero por el WhatsApp, César. Tú estabas hablando justo ahora de que el baloncesto es un deporte como tal intermitente y que los trabajos deberían estar enfocados hacia ese sentido. Y la pregunta es, ¿qué opinas de realizar los trabajos que son por estaciones, donde se hace un trabajo continuo pero variable, donde van inmersos diferentes tipos, como por ejemplo trabajos de saltos, escaleras de coordinación, trabajos de mezclando de repente algún elemento técnico, etcétera? Creo que en un momento también lo hemos conversado personalmente, pero bueno, cae acá la pregunta. Todo va a depender el por qué lo haces, ¿sí? Todo va a depender, como siempre le digo a Jesús, el por qué se plantea dicha situación, y ustedes son los especialistas en realmente conocer el grupo de personas en el cual se maneja. Uno viene a hacer una propuesta de trabajo, pero sin embargo tenemos un deportista que ya viene trabajando con un sistema distinto al tuyo y le da resultados. No tienes por qué pretender cambiarlo de la noche a la mañana, sino simplemente ir introduciendo pequeños alcances que ayuden a mejorar de manera óptima el rendimiento que él tiene, siguiendo un sistema, fuese el que fuese. Si me preguntan qué opino, espérenme. Sí, Rodrigo, eso lo hablamos ahora después, ¿sí? Eso lo hablamos ahora. Quería entrar un poquito en contexto, por eso les hablaba del análisis de las demandas deportivas. Otra Bien, pregunta, entonces Juan decía, Carlos. en base a mi opinión, dependiendo de lo que quieras trabajar, ¿sí? Si es que quieres trabajar sistemas energéticos, pues es válido, bueno, saber, simplemente tendrías que conocer los intervalos de trabajo, los intervalos de descanso, las micropausas, las macropausas,
para determinar qué sistema energético quieres desarrollar en base a patrones de competencia. También tienes que tener en cuenta que mientras más fatiga acumules, pues el sistema nervioso central se vuelve cada vez más torpe para ejecutar tareas más específicas. Ese es como punto número 1, y como punto número 2, mientras más fatiga aparece, pues no cumples una respiración correcta basada en la respiración diafragmática para poder estabilizar ciertas acciones que capaz son interesantes tener en cuenta. Entonces, yo nunca he utilizado un método en el cual mezcle un fundamento deportivo, mezcle un fundamento físico, mezcle un salto y demás. Primero porque no me veo en la capacidad de enseñar algún fundamento deportivo o introducir una herramienta como un fundamento deportivo. Imagínense, pues, no sé, un lanzamiento, un pase, si es el vóley, una recepción, una defensa, porque yo no soy especialista en eso. No podría incluir una herramienta en la cual yo no soy especialista, porque no estaría entrenando un patrón erróneo. Si yo soy el que comienza a corregir el fundamento deportivo, pues está complicado eso, ¿no? Veo aquí también a la profesora Regina y Susana, que son de artes marciales. Es como si yo en un circuito de preparación física metiera, no sé, una patada, un golpe, cuando yo no sé si lo está haciendo bien, y lo único que está haciendo es sobreviviendo a la fatiga que le causa mi circuito y no ejecutando con eficiencia el golpe que determinadamente en una competencia sí debería ser eficiente, ¿no? Entonces, esa es la respuesta básicamente, Jesús. No sé si la logré contestar. Sí, 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 todo claro me dice. Acá también otra pregunta de Juan Carlos Bustinza, nos dice, ¿con qué ejercicio podríamos trabajar el trabajo de aceleración? ¿No? ¿Qué ejercicios tú Bien, nos el puedes dar un concepto, ejemplo como sí, experiencia? el error que cabemos todos, absolutamente todos, y me incluyo, es centrarnos en el ejercicio más no en el concepto. Y es un grave error que nos pasa a todos, ¿sí? Pretender que el ejercicio sea el santo grial que me va a resolver el performance deportivo, cuando no necesariamente va a ser así, y sí va a ser la importancia en la cual tú entiendas cómo se desarrolla esa aceleración mediante la producción de fuerza, la ley de la inercia, la ley de acción-reacción que se dan en el movimiento. Que si me da chance de seguir conversando, lo vamos a hacer, ¿sí? Y luego hay todo un proceso metodológico en el cual hacer, ¿no? No le enseñamos a lanzar directamente de 3 puntos a un niño porque el movimiento capaz lo pueda tener, pero la capacidad de movimiento no lo va a tener. Entonces pasa absolutamente lo mismo con la aceleración. No podemos pretender arreglar un carro de Fórmula 1 en plena carrera. Existen procesos y momentos para cual poder realizar eso. Eso es lo que podría decir, que vamos a tener ahorita. Les puedo enseñar el concepto de cómo empezar. Bien, Seguimos. entonces, sí, dime, Jesús. No, seguimos. Bien, entonces pasamos a esta siguiente parte, ¿no? Donde todo debería empezar y se centra el tema de pirámide del rendimiento atlético. Déjenme que encuentro la diapo. No sé si por ahí quieres dar un anuncio de tu escuela o de los cursos que vienen después, Jesús, mientras yo voy buscando esto. No, tranquilo. Ok. Igual, sí, para comunicarles a todos que igual la charla de César la vamos a subir en un par de días, ¿cómo se llama? A nuestras páginas de Facebook y de YouTube para que la puedan apreciar el contenido. No hay ningún problema. Bien, está cargando. Listo. Y ahora sí. Tengo un gran error, o no, bueno, tengo un gran defecto que es, hablo demasiado rápido. Jesús, me vas ayudando con eso, ¿sí? Si sientes que en algún momento hablo muy rápido para ponerle un poquito de pausa. Antes de que podamos empezar con la siguiente parte que estás ya a punto de abrir, acá el profesor Eder nos pregunta, eh, el deporte de mucha demanda energética y de resistencia, como en el caso del básquet, ¿cómo se elabora la preparación física diferenciada? Si también los deportistas tienen distintas contexturas atléticas. Es que el principio del entrenamiento con la individualización parte primero por lograr una estructura global y luego poco a poco ir especificando.
no tratemos de enlatar en posiciones de juego, ni tratemos de pensar que existe un camino el cual conduce a un mejor desarrollo de ciertas posiciones u otras. Primero hay que conocer las reglas o conocer los conceptos para luego poco a poco ir creando en base a la necesidad de nuestros deportistas y en base al contexto donde nos desarrollamos. No es lo mismo tener la facilidad de entrenar dos horarios al día con entrenar 3 veces por semana. No es lo mismo tener a disponibilidad un preparador físico como no. Va a depender muchísimo, todo depende muchísimo de dónde nos situemos, ¿sí? Todo depende muchísimo de eso. Lo que creo que sí es real y casi nunca se aborda es el entrenar, si se podría poner una palabra, el entrenar la mentalidad o el entrenar el porqué del deportista, que el deportista exactamente sepa el por qué está parado ahí todos los días a las 7 de la mañana predispuesto a ejecutar un entrenamiento. Si el deportista entiende eso, todo lo que nosotros podamos plantear o programar va a tener un gran porcentaje de acierto. Si nosotros no tenemos deportistas convencidos del por qué nosotros hacemos lo que hacemos, va a ser muy difícil que este deportista pueda alcanzar los objetivos por el cual él está parado ahí. Ni siquiera nuestros propios objetivos como entrenadores, sino el objetivo del deportista. Él tiene que entender que es el objetivo de él, no es nuestro objetivo nuestro. Nosotros somos facilitadores por eso. Somos facilitadores de obtener un mejor rendimiento. ¿Sí? No somos una pieza clave. La pieza clave y el papel importante lo tiene el deportista como tal. Nosotros podemos facilitar las herramientas para alcanzar dicho performance que él quiera alcanzar. Entonces, si hay un punto de partida en todo esto, creo que sería la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad y el que el deportista entienda el porqué de hacer las cosas. A veces seguimos y luego volvemos con las preguntas. Ya. La preparación física para el salto vertical según tus músculos que trabajan. No hay que pensar en músculos, hay que pensar en patrones. Bien, seguimos aquí. Creo que es un gran error en el cual todos caemos en algún momento en pensar en músculos. Ahora voy a tratar de saber eso. Bueno, esta es una presentación netamente basada en cómo estructurar el trabajo, que es más importante cubrir primero si una demanda en conjunto, una demanda grupal o una demanda individual, ¿no? Una demanda colectiva, ¿qué es lo que genera? Pues preocuparnos por lesiones comunes, preocuparnos por segmentar a deportistas solo por posición de juego y por preocuparnos por las demandas físicas del colectivo. Eso es lo que involucra preocuparse en simplemente necesidades colectivas. Esto entra en parte de programas de entrenamiento. Necesidades individuales, pues el principio del movimiento, la capacidad de movimiento y la habilidad deportiva. Eso es preocuparse por necesidades individuales. ¿Sí? Entonces, a todo esto, necesidades tanto colectivas como individuales responden al movimiento. ¿Ok? No responden a la activación de músculos, sino responden a la capacidad de movimiento, al arte de moverse. ¿Cómo entendemos este no es nuevo concepto, pero no quiero llamarlo nuevo concepto porque de nuevo no tiene nada? ¿Sí? En el año 2010, Gray Cook, en el libro Movimiento, pues es el primero en que habla de la capacidad de rendimiento atlético. Esta capacidad de rendimiento atlético la maneja como una pirámide, ¿sí? Donde la base de dicha pirámide es el principio del movimiento. ¿Qué es lo que te genera movimiento? Para luego pensar en la capacidad de movimiento. ¿Qué tan rápido generas movimiento? ¿Qué tan eficiente eres para generar fuerza sobre el movimiento? Y teniendo como cúspide la habilidad deportiva. Ese es lo que se basa en la pirámide de rendimiento atlético que propone Gray Cook por el año 2010. Discúlpeme que voy a tomar un poquito de agua. Entonces, cuando hablamos de dicha pirámide, y cuando yo menciono el base de la pirámide de rendimiento atlético, bien, ahí Jesús me va a pasar todas las preguntas después.
Entonces, cuando yo hablo de principios del movimiento como tal, ok, ok, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Voy a usar como ejemplo este árbol tan hermoso. Lo que nosotros podemos ver es el tronco tan gigante que tiene y estas ramas tan frondosas, ¿cierto? Es lo primero que visualizamos en dicho árbol. Nos cautiva su frondosidad, pero nos estamos olvidando de ver algo mucho más allá de ese árbol, que determina que el cual esté parado ahí de manera tan frondosa. Esa cosa que no vemos en ese árbol, ¿sí? Son justamente los que les comentaba, los factores que afectan el movimiento, los factores que afectan la belleza de dicho árbol, ¿ya? Entonces, esa belleza de dicho árbol, pues está muy, muy ligada al tipo de superficie en el cual se desarrolla, a la gravedad que genera ciertos factores en él y al cuerpo como tal, ¿no? ¿Qué es lo que yo hablo cuando hablo de superficie? Bueno, ya lo había mencionado, vendríamos a pensar un poquito en las raíces, ¿no? Las raíces de dicho árbol. ¿Qué tanta producción de fuerza puede tener? ¿Qué tan firme está sobre el terreno gracias a sus raíces? La transferencia de fuerza, después de esa producción de fuerza, podríamos visualizarlo como el tronco, ¿sí? Y la manifestación de fuerza, pues serían esas bellas ramas que tenemos, ¿no? Eso vendría a ser al momento de pensar en un árbol con respecto a la eficiencia del movimiento. La producción de fuerza, que son las raíces, qué tan firmemente, qué tanta producción de fuerza pueda generar sobre el terreno, qué tan firmemente esas raíces se agarran desde el terreno, para luego transferir fuerza mediante un tronco largo, robusto, estable, y gracias a ello, pues manifestar fuerza de la manera más correcta posible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un salto, en principio hablamos de eso. Entonces, como para contestar la pregunta que leí, pues el preocuparse por saltar más tendrías que preocuparte más en lo primero que pasa sobre el contacto de la planta de tus pies con la superficie, y eso va a determinar mucho qué núcleos articulares están en contacto, que luego te pueden garantizar eficiencia sobre la superficie, como el tobillo, como los dedos del pie, ¿sí? Como el arco plantar. Se le conoce como bóveda plantar, ¿sí? Va a estar muy relacionada con la producción de fuerza que pueda generar sobre la superficie, tanto en dirección. Dale. ¿Iban a hacer una pregunta? Caigo. Bien. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, lo primero que nos teníamos que preocupar si queremos garantizar un salto eficiente, pues por la producción de fuerza que genera sobre el suelo, ¿no? Gravedad, cuando hablamos de gravedad, hablamos de tanto los músculos antigravitatorios, es decir, aquellos músculos que soportan una postura eficiente sobre la superficie, y el paradigma de rendimiento que habla del uso de la fuerza y el reciclaje de fuerza de manera consecutiva, que esto es netamente para situaciones cíclicas como también acíclicas. Recuerden, situaciones cíclicas como patrones como el pedaleo de una bicicleta, y acíclicos, además del pedaleo, te bajas de la bicicleta, te vuelves a subir, das un salto. ¿Bien? Y bueno, y después lo más complicado que tenemos, que es factores que alteran este movimiento, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, sistemas de estabilización tanto para la zona lumbopélvica, para las caderas, como para la región glenohumeral, los hombros, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que debería cumplir la escápula para mayor manifestación de fuerza, qué es lo que debería cumplir la cadera para mayor transferencia de fuerza sobre nuestro núcleo, qué respiración será la adecuada para generar movimiento eficiente sobre los distintos planos. Esto lo menciono así de grandes rasgos porque no es la idea de largarnos todo un curso de todo esto, sino es para que vean que el movimiento sí es un concepto no sencillo, pero es un concepto de simplicidad, pero que involucra muchas cosas más. Bien, entonces, ¿con qué empezamos? ¿Por qué deberíamos de partir? Pues deberíamos partir por una evaluación al grupo en el cual tú estás desarrollando. Este partir de una evaluación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para identificar movimientos disfuncionales. Y estos movimientos disfuncionales
son a gran medida un riesgo para el atleta. ¿Por qué evaluamos? Nos sirve para cuantificar qué cantidad de patrones disfuncionales cumple dicho deportista. Entonces, si sabemos que tiene cierto grado de patrones disfuncionales que alteran el movimiento, pues la idea es evaluar los patrones fundamentales de dicha acción. ¿Sí? Sé muy bien que aquí hay mucho contenido vacío, pero quiero entrar a la parte más práctica para no terminar de aburrirlos, ¿ya? ¿Por qué evaluamos? Evaluamos para aplicar. ¿Y aplicar qué cosa? Bueno, concentrar la atención en puntos débiles. Recuerden siempre esta frase, la cadena se va a romper por el eslabón más débil. ¿Sí? La cadena, que es nuestro deportista, siempre se va a lesionar por el punto débil que tiene, que para unos es una cosa y para otros es otra cosa. Por eso la importancia de evaluar, para determinar cuál es aquel punto débil que cubrir. ¿Sí? Esto nos va a permitir elaborar programas de mejoras del movimiento. Siempre recomiendo partir por lo global y luego por lo específico. Siempre ataco la masa para luego la individualización. Nos trae a desde dónde empezar. Entonces, voy a aclarar un poquito aquí el concepto del por qué empezar así. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando en evaluar movimiento, en pretender que el performance sea basado en movimiento, tenemos que analizar ese desarrollo psicomotor que tiene todo deportista o todo humano, que parte desde las posiciones más fundamentales, que son las posiciones donde tu cuerpo está pegado al suelo, llámale cúbito dorsal o cúbito ventral, hablando en simple, que tú estés echado reposando en el suelo. ¿Y qué manifiestas ahí? Con simplemente observar el estar echado en el suelo, pues puedes evaluar una correcta respiración. Obviamente hay que tener más conocimientos para evaluar qué tipo de respiración y el por qué, y evaluar la mecánica de alternancia de piernas que sucede en el deporte, pues, pero traerlas en un contexto donde no hay ningún tipo de carga axial, es decir, carga sobre tu cabeza, ni ningún tipo de estabilización porque tu columna vertebral está reposada en el suelo. Lo único que yo evalúo es la alternancia de pierna, derecha e izquierda. Imagínense que están echados. Voy a ver si les puedo enseñar videos, ¿no? Para hacernos esto un poquito más ameno. Vamos a ver si los tengo por aquí. Cuando yo hablo el de evaluar, espérame que encuentro la carpeta. Cuando hablo de evaluar la respiración y la alternancia de piernas, se habla simplemente de ver cuál es el patrón dominante de su respiración, si es más torácica o es más diafragmática. ¿Sí? Si mi objetivo es llevar la mayor cantidad de oxígeno hacia mis pulmones, pues tengo que saber que al respirar de manera torácica, expandiendo los pectorales, vamos a ver si se puede hacer un ejemplo aquí. Solo a detalle, porque si no nos vamos a detener muchísimo. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar por la respiración? Igual y de todos modos me interesaría muchísimo que se vayan con ese concepto. Mientras más oxígeno transportes pues a tus pulmones, por eso respiras obviamente, pero cuando tú respiras de manera torácica, tu diafragma, que es este músculo que está debajo de tus costillas, hace esto. Sube, ¿cierto? Al subir, porque estás inhalando de forma torácica, haces la reducción de la dimensión de tus pulmones y por ende pues no hay demasiado ingreso de oxígeno en tus pulmones. Eso es número uno. Segundo, pasa acá, en el centro, cuando les hablaba de transferencia de fuerza y lo que produces en tus piernas, transferirlas de manera correcta, lo que pasa acá en el núcleo, hacia la manifestación de fuerza que luego puedas tener, ponle un lanzamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mientras mayor presión intraabdominal haya, ¿sí? Y esto pasa cuando el diafragma se eleva, la presión intraabdominal, pues, no hay mucha presión intraabdominal, ¿cierto? Imagínense, pues, un cuarto con 20 alumnos y un cuarto con 2 alumnos, ¿no? Un cuarto con 2 alumnos, pues, nadie está presionado, pero un cuarto con 20 alumnos sí. Y lo que nosotros queremos para garantizar salud a tu columna vertebral y para
garantizar manifestación de fuerza desde las piernas, es que hay una mayor presión intraabdominal. Y eso pasa cuando el diafragma desciende, ¿sí? Cuando tú inhalas y el diafragma desciende, además que tienes mayor capacidad pulmonar, generas mayor presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal y la naturaleza de eso es para la protección de tu zona más blanda, que en este caso, en esta región, es la región lumbar, ¿sí? Y es por eso la importancia de evaluar esta respiración de manera eficiente, sobre todo si queremos entrenar la fuerza, ni qué decir, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso la importancia de saber cómo respira tu atleta. Si respira de manera diafragmática o respira de manera pulmonar, y si no, reestructurar todo. Y cuando hablamos de alternancia de piernas en situaciones estables de la columna vertebral, acá les tengo la evaluación. Si es que hay algún preparador físico aquí, acá no estamos evaluando la flexoelasticidad de tus isquiotibiales, ¿sí? Acá no estamos evaluando eso. Acá estamos evaluando la alternancia de movimiento, qué tan eficiente eres para producir movimiento cuando una cadera está extendida y pretendes flexionar la otra, sin carga axial y teniendo tu columna vertebral lo más estable posible. Eso es lo que estamos tratando de evaluar ahí. Y no simplemente es evaluar un músculo. Estamos evaluando movimiento. Entonces, a esto me baso. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de evaluar movimientos desde posiciones fundamentales, ¿sí? Luego habrán posiciones que me determinan saber qué tanta transición o qué tanta transición de fuerza genero desde un apoyo desde el suelo hasta un apoyo de pie, ¿sí? Y como herramientas pueden haber miles, ¿no? Pero el concepto de evaluación sería eso, evaluar desde la posición fundamental, que es tu cuerpo situado en el suelo y qué pasa ahí, evaluar en una posición de transición, medio arrodillado, qué movimientos podría generar, tampoco no vengo a dar una clase de evaluación, y evaluar en posiciones fundamentales, pues qué tan deficiente es una sentadilla, si puede hacer una sentadilla profunda, si no la puede hacer, por qué no la puede hacer, capaz no puede hacer una sentadilla profunda y no estar mal, ¿sí? Porque es dependiendo mucho de la estructura anatómica del cual la persona tiene, ¿sí? No hay absolutos en el movimiento como tal. Entonces, y nada, pues estas acciones o estos movimientos, al evaluarlos de menos a más complejidad, me da cierta información de desarrollo psicomotor que yo pueda realizar. Bueno, teniendo en cuenta acá que todas esas evaluaciones son en el plano sagital, y los movimientos del deporte y de la vida diaria pasan con mayor énfasis en el plano transversal. Pero bueno, es un indicador y un punto de partida para tener en cuenta. Quiero entrar conversando con Jesús. La idea nuestra era darle una herramienta, y esta creo que es preocuparse por un calentamiento eficiente, ¿sí? Entonces yo, al hablar un poquito de análisis de demandas deportivas, hablarles un poco de evaluación, del por qué evaluar y cómo evaluar, está en el contexto de por qué darle un énfasis a un calentamiento siguiendo otros tipos de direcciones, y no simplemente pensando en, a ver, dale 10 minutos de vuelta al campo, donde hemos perdido 10 minutos y no hemos creado absolutamente nada. ¿Sí? Eso es básicamente el por qué les estoy hablando un poquito de métodos de evaluación y demás. Para generar movimiento eficiente pasan muchísimas cosas, ¿sí? Pasan muchísimas cosas. Yo sé que ustedes es un público de entrenadores, de directores técnicos, no de preparadores físicos. Entonces, no sé con qué tanta relevancia poder enfatizar estos conceptos, para serles sinceros. ¿Sí? Voy a terminar esto para luego pasar a ciertas preguntas con lo que conversamos con Jesús. ¿Sí? Es hablar de patrones de movimiento, es hablar de distintas cosas. Le voy a hablar de eso de aquí, para ya ir cerrando brechas. A veces la preparación física pensamos que es lo que pasa en el gimnasio y qué tanto puedas correr en el campo,
cuando no necesariamente es así. Lo que pasa en el gimnasio, como les digo siempre a muchos, es un medio, no es el fin, ¿sí? El hacer, llámale pesas, el hacer una sentadilla búlgara, un peso muerto, X cosas, X herramientas que puedas manejar, no es el fin, no es el fin, es el medio. Estamos enseñando a manifestar fuerza en distintas, bueno, en este contexto sería en un contexto sagital, y es el grave error. Todo lo que pasa en el gimnasio es manifestaciones de fuerza, teniendo como medio, más no como fin, pero todo se basa en flexión y extensión, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando una persona compite? ¿Qué pasa cuando un deportista está en el campo de juego? Pues no se mueve solo en el plano sagital, como les dije, y no solo hace flexión y extensión con las articulaciones, hace aducciones y abducciones, hace rotación interna y rotación externa, hace torsiones, y son cosas que a mi parecer deberían ser entrenadas y a veces no lo son, ¿sí? Estas acciones son las llamadas destrezas motoras atléticas, que las podemos clasificar en 5 componentes. El primero, la capacidad del salto, la capacidad de lanzamiento, la capacidad de la agilidad y la capacidad de la locomoción. Quiero que se vayan con este principio y aquí terminamos para pasar a preguntas. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que debo hacer para sacar más alto y demás, si nosotros tenemos claro este concepto, vamos a poder utilizar la mejor herramienta, ¿sí? Isaac Newton, hablando un poquito de física con respecto a lo relacionado a la capacidad de movimiento. Las 3 leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley del principio fundamental de la dinámica y la ley de acción-reacción. ¿Qué es lo que sucede con la ley de la inercia? Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento a menos que otro cuerpo actúe sobre él. Estamos defendiendo un aro, hay un robo o un rebote y de la posición que tenías tienes que arrancar hacia otra posición. Esa otra posición es gracias a una manifestación de fuerza que ejecutas. Cuando me hablaban de la técnica de aceleración, creo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros, basquetbolistas o en deportes en las cuales las dimensiones del juego son menores a 30 metros, nos interesa muchísimo más la aceleración porque la única diferencia con la aceleración y la fuerza absoluta es que el centro de gravedad cada vez está más cerca del suelo. No sé si hay alguien aquí que sabe de natación, pero en la natación una posición hidrodinámica es mientras más cerca puedas moverte de manera eficiente sobre la superficie. Aquí pasa absolutamente lo mismo. Un proceso de aceleración es mientras con qué tanta eficiencia puedas producir fuerza sobre la superficie. Por eso que se han visto en los corredores de 100 metros, los primeros 30 metros pareciera que estuvieran arrastrando los pies, porque lo que ellos quieren es generar muchísimo contacto con el pie que le brinda aceleración para luego mantener una velocidad absoluta de los 30 metros después. ¿Sí? Entonces es por eso y bueno, y aquí ya vienen todos los trabajos de pared que se ponen muy, muy de moda, los trabajos de trineo y demás, que tiene que ver con distintos parámetros metodológicos como inclinación del cuerpo, acción de piernas propulsiva, y etcétera más que mencionarlas, se van a quedar en el aire, es mejor no mencionarlas. Entonces, bien, la ley de la inercia cumple esta acción, que en una acción de reposo, todo cuerpo permanece en su estado de reposo, a menos que otro cuerpo actúe sobre él, a menos que otro cuerpo o otras manifestaciones de fuerza actúen sobre él. Por eso es importante entrenar la fuerza y miren los vectores o la dirección que cumple dicha fuerza. Cuando hablamos de principio fundamental de la dinámica, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre una masa. Eso quiere decir, si yo agarro un balón y lo lanzo con poca fuerza, pues obviamente la aceleración que va a coger es poca. Si yo lo lanzo con mucho más fuerza, cojo una aceleración mucho mayor, ¿sí? Entonces, basados a un lanzamiento, cuando hablábamos de destrezas motoras atléticas, un lanzamiento es la manera más eficiente, ¿sí?, para poder entrenar dicho patrón que tú eres el indicado para ver si cumple dentro de tu rol de fundamentos de competencia. ¿Sí? Tu deporte se basa en acciones de lanzamientos o no, pues ya sabes
el principio del cual y cuál es la herramienta que cumple más cerca ese principio. Ahora, el principio de acción y reacción, cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Cómo se refleja eso? Pues en un salto. Si quieres saltar más, tienes que alejarte más del suelo, y si quieres alejarte más del suelo, pues tienes que generar más fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Una fuerza, si tu deporte es de demanda vertical, o la posición de juego en la que se desarrolla es de demanda vertical, pues tienes que ejecutar una acción de salto que cumpla un sentido vertical con una triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, ¿no? Que sería lo más eficiente. Y acá les dejo una reflexión y capaz nos sirve a muchos, ¿sí? Estos tres tipos de manifestaciones, el acelerar, el lanzar y el saltar, son las manifestaciones con mayor fuerza que puede generar un ser humano, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a, si queremos entrenar potencia, entrenar ejercicios derivados del levantamiento de pesa. Ojo, no estoy diciendo que los derivados sean malos, los derivados son muy buenos, determinado a qué tipo de persona se lo aplicas y en qué momento. Pero si no tenemos una herramienta más eficaz que eso, donde no tiene ni que cumplir ciertas demandas o ciertos estándares de movilidad y de estabilidad, no entra por un proceso de enseñanza, aprendizaje más complejo, ¿sí? Y es mucho más eficiente con relación a tiempo y enseñanza. Entonces, ¿por qué producimos más Newton en estas acciones? Porque simplemente somos seres humanos y estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para correr, estamos diseñados para lanzar y estamos diseñados para saltar. Las técnicas de los DLP no son técnicas naturales, son técnicas creadas de un propio deporte como tal. Imagínense ustedes si sus deportistas de por sí tienen un montón de errores en fundamentos técnicos, y además de eso, entrenando básquet desde los 8 años hasta los 15 años, y todavía tienen un montón de errores técnicos que corregir, vas a complicarle más la vida sumándole otro fundamento técnico de un deporte propio que es el levantamiento de pesas. Si tienes el tiempo adecuado, pues está bien, pero si no tuvieras el tiempo adecuado, pues no sería lo más eficiente. Imagínate que tienes 3 meses para preparar a un deportista, y en esos 3 meses solo te preocupas por la enseñanza de DLP, más no por el trabajo de la potencia. Pues no estaría siendo eficiente, ¿no? Esa es la respuesta más clara que podrías darles con respecto al uso de los DLP para el entrenamiento de la fuerza en comparación a otro tipo de acciones como el que sería acelerar, lanzar y saltar, ¿sí? Obviamente conociendo aquí las cargas y conociendo la relación de la curva fuerza-velocidad y demás. Pero bueno, son simplemente conceptos como para tenerlos claros. Como siempre digo, yo no vengo acá a dar nada de información, lo que sí vengo a crear cierto conflicto cognitivo para que te ayude a ti a investigar un poco más, ¿sí? Porque no soy quien para dar conocimiento, para eso están los libros. Bien, nada, hasta aquí quería llegar con la charla para luego hablar de propuestas de calentamientos y demás, pero nada, si hay preguntas con lo que dije, porque ahora simplemente es comentar ciertas experiencias y demás, pues sean bienvenidos. No sé cómo manejas las Sí, preguntas, César. Jesús. Aquí hay una pregunta. Al inicio estabas mencionando, por ejemplo, y lo que has retomado otra vez, de no mezclar un trabajo físico con un trabajo técnico. Pero, por ejemplo, para aclarar la pregunta, ¿no? Una cosa es desarrollar la aceleración sin balón y otra cosa es desarrollar la aceleración con balón en el caso del básquetbol, frente al fútbol. Así es. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, un resistencia a la velocidad, por ejemplo, no puedo hacer algún tipo de trabajo donde estén mezclando el trabajo con balón conjuntamente al trabajo de la resistencia y eso siendo un trabajo físico técnico. Pero claro, por eso te dije que al inicio, que dentro de un deporte hay 2 preparadores físicos, el preparador físico como rol como tal y el entrenador. El preparador físico está para una cosa y el entrenador para otra, y lo que hay que tener ahí es comunicación. Imagínate tú que, no sé, que hagas un entrenamiento basado en salidas rápidas, pero antes yo los reventé en el gimnasio, ¿sí? Les hice trabajo de fuerza en el gimnasio y tú también vas a trabajar intensidad en el gimnasio. Lo que estamos haciendo es llenarle
el vasito de la fatiga a más no poder, ¿no? Entonces, y sobre todo teniendo en cuenta el medio en el cual nos basamos. Si mi medio es recreativo, ¿para qué hacer eso? Si mi medio no es competitivo de alto rendimiento, exactamente pregúntate qué es lo que buscas, ¿no? Si buscas tener cada vez más alumnos, si buscas fidelizar a tus entrenados, si buscas crear retención, hay que saber exactamente dónde nos desarrollamos. El fin justifica los medios, recuerden eso, pero hay que saber muy bien cuál es el medio en el cual nos desarrollamos y qué fin es, y cuál es el fin que tú escoges. Ok, quedó claro, creo, ¿no? De parte de Carlos, dice, ¿las evaluaciones se realizan en la pretemporada o cada cuánto tiempo se realizan? ¿O va de acuerdo Si a...? solo realizas evaluaciones en la pretemporada, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? De nada sirve realizar una evaluación en la pretemporada cuando después nunca más vas a volver a evaluar. Teniendo en cuenta, obviamente, que cada día es una evaluación constante, ¿no? Lo primordial es preocuparte por saber qué cosa vas a evaluar y cómo lo evalúas. Si yo hago toda una evaluación donde paro a un equipo 2 días para hacer un montón de evaluaciones y después no vuelvo a evaluar hasta la próxima temporada, pues ¿de qué me sirvió para controlar lo que yo hice? En un equipo, es más, creo que mientras sepas exactamente qué evaluar y sea lo mínimo posible, va a ser más sostenible en el tiempo y que lo puedas repetir. Si me dicen qué cosa recomendaría evaluar, sería un protocolo de Bosco, y si tienes las habilidades o tienes los conocimientos, evaluar el movimiento en determinadas acciones, ¿no? Pero es lo que yo podría acotar ahí, viendo, determinando un montón de factores, ¿no? Porque muchísimo tiene que ver el factor donde te desarrollas. ¿Qué edad es la que te desarrollas también? Eh, otra pregunta. De acuerdo a lo que habías mencionado, que habías observado que muchos jugadores se lesionan a temprana edad, ¿qué sugieres tú poder trabajar en las categorías de formación para que cuando lleguen a categorías de mayor competencia o mayor nivel, no lleguen con ese nivel que puedan provocar algún tipo de lesión, ya sea a nivel de rodillas o tobillos, ¿no? Sí, el grave error que pasa, y esto pasa por preocuparse en edades tempranas por el rendimiento, ¿sí? Porque por poner por delante nuestro ego en vez del beneficio del deportista, por preocuparte por resultados cuando los niños tienen 8, 10, 12 años, quemar etapas, preocuparte por capacidad y no preocuparte por calidad. Entonces, la primera recomendación es analízate lo que estás haciendo y pon tu ego a un costado, que no te interesan los resultados, que también depende muchísimo si es que tú vives de los resultados, pues ¿qué más te podemos pedir? Si es que en el club te dicen, si no quedas primero o tercero, pues consigo tu entrenador. Depende mucho de la estructura de política en la que te manejas también, pero bueno, en un mundo ideal sería no preocuparse por los resultados a tempranas edades, preocuparse por la calidad de movimiento en la cual ejecutas. Y hablando de calidad de movimiento, no estoy hablando de una sentadilla, te estoy hablando de que aprendas a correr, que aprendas a saltar, que aprendas a lanzar, que al menos tengas intención de cómo cambiar de ritmo de manera eficiente, cómo girar de manera eficiente. Y es básicamente esas cosas, ¿no? Yo no estoy hablando de hacer una buena sentadilla, hacer un buen peso muerto, que obviamente es importante, pero en determinadas edades es mucho más importante la capacidad con la cual te mueves, la eficiencia con la cual te mueves, que el rendimiento como tal. Yo siempre lo que he visto, no, tampoco no es a modo de criticar ni nada, porque cada uno no conoce el contexto en el cual se desarrolla el entrenador, pero es preocuparse básicamente por el rendimiento, porque salten más, por hacer trabajos de pliometría, que capaz ni siquiera sabemos exactamente qué es el método de pliometría como tal, pero los ponemos a saltar. Nos preocupamos por mucha intensidad y no mucho volumen eficiente. Entonces hay muchas cosas que cambiar, pero depende mucho del contexto en donde se desarrolla, ¿no? Nada, eso, nada más. Y ahora que está muy de moda el trabajo de prevención, ¿a partir de qué edad crees tú que se podrían trabajar, cómo se llama el trabajo de prevención en el deporte, en la pirámide deportiva? En, en primera instancia, el trabajo de prevención es para el especialista de fisioterapeuta. O sea, ¿Ya? así como nosotros creemos que nuestro rol es importante, tú crees que tú sabes que tu rol de director técnico es importante, yo sé que mi rol de preparador físico es importante,
pues el fisioterapeuta también sabe que su rol es importante. Y el tema de prevención, reducción del riesgo de lesión, o como quieras llamarlo, pues se le involucra netamente al fisioterapeuta. Lo que nosotros podemos tener, si es que dominamos las herramientas para generar mejor movimiento, sería ahorrarle trabajo de prevención ahorrarle trabajo de prevención al fisioterapeuta. Entonces, si yo sé que un chico no se sienta bien en una silla, ¿cómo pretendo colocarle una carga y que haga una sentadilla? ¿Sí? Desde un sentido común, pues, si yo sigo aumentando carga sobre una sentadilla, pues le estoy dando más trabajo a corto o a mediano plazo a un fisioterapeuta. Entonces, obviamente el trabajo de prevención de lesiones como tal es importante, pero mucho más importante es el entender el concepto de movimiento, el concepto de evaluación, el concepto de Te redondeo la pregunta del colega porque creo que se refiere porque normalmente en nuestro medio, por lo menos en el básquetbol, este, muy poco se suele trabajar con un preparador físico o con Ok, un, ok. un fisioterapeuta al lado, sobre todo a nivel de colegios y en clubes, inclusive te diría yo que hasta a partir de los 17 para arriba, muy pocas veces cuentas con una persona que te pueda trabajar la preparación física o el tema de prevención. Entonces, por eso él te está preguntando Ya, ok. de qué Bueno, sugieres tú para lo trabajar. que tenemos que saber es que, bueno, sobre todo su deporte, el baloncesto, es una acción alternada de empujes de miembros inferiores, ¿sí? Los miembros inferiores es lo que te marca el desplazamiento, son los que te ayudan a saltar, a marcar, hasta para hacer un lanzamiento, podría decirte yo, que es la producción de fuerza de los pies, te ayudan básicamente en todo eso. Entonces, de acuerdo a ese criterio, pues preocuparte por la salud de la articulación de tu tobillo, por la salud de la articulación de tu rodilla, por la salud de la articulación de tu cadera. Eso por una parte, articulaciones. Por la otra parte, el músculo predominante a todo esto, que me ayuda a generar estas situaciones de empuje, la más importante es el glúteo. Entonces, me preocupo por el entrenamiento de glúteos y me preocupo por la salud de esas tres articulaciones. Si hay un punto de encuentro de todo esto, es preocuparse por la salud de toda tu cadera. Tener en cuenta la activación correcta de los glúteos, y ahí podemos entrenar en subidas al banco, puedes hacer un empuje de cadera, puedes hacer Descenso. trabajo de fuerza de una sola pierna. Bueno, herramientas pueden haber miles, pero el concepto tiene que estar siempre bien marcado. Preocuparte por el entrenamiento del glúteo, preocuparte por el correcto funcionamiento de tus articulaciones, tobillo, que está hecho para ser móvil, la rodilla, que debería ser estable, y la cadera, que también debería ser móvil, imagínate, para moverse en distintos planos, ¿no? Para hacer rotaciones internas, rotaciones externas, y básicamente eso. ¿Cómo haces eso? Pues al menos preocúpate por pre-entrenamiento de campo, darle un plan de entrenamiento que se preocupe por el trabajo de extensión de cadera, por trabajo de abducción de cadera, por trabajo de rotación de cadera, donde está trabajando también los glúteos. Y además de eso, también puedes preocuparte por evaluar la dorsiflexión de tobillo, que es simplemente simple, hay un montón de videos en YouTube y demás, pero mientras más predispuesto tengas la articulación del tobillo, pues vas a generar mayor desplazamiento de la tibia hacia adelante, y ese ángulo positivo de la tibia es el encargado para generar aceleraciones en el plano horizontal de manera más eficiente. Además de hacer una correcta sentadilla, además de absorber con mayor eficiencia un salto, ¿sí? Entonces preocuparse de eso, por la articulación del tobillo, por los músculos de la cadera, sobre todo los glúteos, y nada, eso. Ok, hace un rato estabas hablando sobre las evaluaciones. Acá me preguntan si tú no consideras importante igual tomar como en la pretemporada una evaluación para tener un sa- un- una sapiencia sobre si es que, en qué situación encuentras al atleta, ¿no? Para saber qué cosas poder trabajar y cómo arrancar a partir de eso durante el año. Sí, si es que no, si tienes un grupo, como les decía, lo más eficiente si tienes un grupo nuevo es atacar lo general para luego lo específico. Atacar lo general sería, bien, yo estoy entrando al baloncesto, es mi primera experiencia con el básquet, tengo un grupo de 15 jugadores, no los conozco,
¿sí? Es mi primera clase, no voy a hacer una evaluación, voy a tratar de que se muevan un poco. Entonces, ¿por qué me preocupa? A ver, ¿cuál es la lesión más frecuente de este equipo? Indago, ¿ha habido lesiones? ¿Quiénes fueron los que más se lesionaron? ¿Qué tipo de lesión? Sí, rodillas, sí, lumbar. Bueno, elaboro una entrada en calor que me garantice em, preactivar o prehabilitar al movimiento, a la cadera, a la zona del núcleo. Entonces me voy preocupando primero por lo general. Luego, obviamente, tiene que haber una evaluación donde tú determines exactamente qué es lo que necesita el deportista. Por eso les decía, tenemos que aprender a reconocer el eslabón débil de la cadena. El eslabón débil de la cadena, en primera instancia, es preocuparse por todo el grupo como tal, ¿sí? Y luego, poco a poco, ir segmentando y saber quién es el que necesita mayor ayuda. Es un tema de organización. No sé si han hablado, no sé si han escuchado del cuadro de Roosevelt, ¿sí? De Roosevelt, perdón, donde habla de aprender a priorizar, ¿cierto? Es un cuadro de organización, es una matriz de organización, donde tú mezclas lo urgente y lo necesario. No sé si lo puedo explicar, a ver, dame un segundo, si creo que con este ejemplo aterriza mejor todo lo que hemos hablado. A ver, espérame, ¿cómo lo puedo hacer? Porque no tengo una idea por eso. Bueno, la idea es, no la encontré, la idea es aprender a identificar prioridades, ¿sí? ¿Cuál es tu prioridad primero, lo grupal o lo individual? Si recién conoces a un equipo, pues obviamente lo grupal. Si ya tienes tiempo trabajando con dicho equipo, pues te centras en los eslabones más débiles de dicho equipo. Entonces esa es la pregunta, de que tiene que haber evaluación, obviamente tiene que haber siempre una evaluación. El grado o la importancia de la evaluación que tú vas a evaluar, si es que evalúas calidad de movimiento, si evalúas capacidad de movimiento, o si evalúas habilidad deportiva, va a determinar muchísimo en qué contexto te desarrollas, ¿no? Pero eso, básicamente. No sabría más cómo decirles porque no sé exactamente el público al cual me estoy dirigiendo, si son entrenadores o son preparadores físicos. Si son preparadores físicos, les hablaría un poquito más profundo. No sé si el mensaje llegaría para todos, pero básicamente saber qué priorizar en la evaluación, el campo de calidad de movimiento, el campo de capacidad de movimiento, y aterrizado sería, me preocupo más por el gesto deportivo, por qué también hace un pase a una mano, por qué también hace un lanzamiento, o me preocupo más porque hago un lanzamiento de 3 puntos, porque hago un pase pique de 20 metros, o me preocupo porque enceste la pelota, o me preocupo porque el pase sea un pase a canasta, ¿entiendes? No sé cómo hacerles el ejemplo, pero es básicamente eso. ¿Qué es lo que tú priorizas en tu evaluación? Pero de todos modos siempre tiene que haber una evaluación. Y en el entrenamiento igual. Primero te preocupas por cómo genera movimiento, y luego te preocupas por con qué tanta capacidad física manifiesta esos movimientos. ¿Sí? Eso es lo que les podría mencionar. Rocío nos pregunta, ¿no? ¿Qué nos sugieres tú en esta época de cuarentena? ¿Cómo podríamos trabajar con los chicos, tomando en cuenta que tenemos las clases por Zoom? ¿Cómo podríamos trabajar la parte física por medio del Zoom, por medio del Zoom? ¿Y qué nos sugieres cuando todo regrese a la normalidad? ¿Cómo poder trabajar? ¿Tendríamos que empezar con algún tipo de evaluación o, de acuerdo a lo que hemos trabajado durante las clases Zoom, arrancar con algo básico? Ya. Bueno, recomendación como tal, no sé si yo soy quien para darle recomendaciones, pero sí le puedo contar qué es lo que yo estoy haciendo y capaz les puede servir, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo normalmente es, pues, entrenar lo que siempre quise entrenar con las personas que entreno, pero sin embargo, por la preocupación de la competencia, a veces no se daba, ¿no? Porque la competencia estaba a 2 meses, pues me preocupo más por la capacidad de movimiento y no por la calidad. Esta cuarentena, pues, me ha dado el beneficio, si lo podría llamar así, de preocuparme por cositas que capaz no es que no tenía el tiempo, pero el tiempo no daba en ese momento, ¿sí? Entonces estoy enseñando mucho eficiencia de respiración, estoy enseñando a generar movimientos, estoy mejorando trabajos unilaterales, estoy logrando, no sé si lo hago o no, pero estoy tratando de
que las personas generen más, o los alumnos generen, o los deportistas generen más conciencia cuando entrenan el core, que a veces entrenamos el core, pensamos que el core se entrena desde fuera, con el ejercicio más inestable, cuando no es así, el core se empieza a entrenar desde lo más profundo, desde los músculos más intrínsecos, para luego llegar a los músculos más extrínsecos. Entonces lo que yo estoy haciendo es básicamente eso. Si le damos un orden, pues el orden sería el siguiente, ¿no? Estoy priorizando el patrón de respiración, estoy priorizando el movimiento unilateral, básicamente empujes de tren inferior, de miembro inferior. No tanto me preocupo por músculo, sino por patrón simultáneo. Estoy enseñando a absorber fuerza a 2 piernas, absorber fuerza a 1 pierna, y justo lo que les decía, el tiempo me da para hasta enseñar ejercicios de derivados de levantamiento de pesa, con un bastoncito, lo que nunca enseñé, porque obviamente que determina un tiempo mayor de proceso de enseñanza, pues ahora con todo el tiempo y sin ningún estrés de competencia, pues lo puedo enseñar. Una vez que llegue el post-cuarentena, que será pues en el 2022, no, mentira, imagino que será en un par de meses, imagino, no lo sé, tendríamos que volver a evaluar para ver qué tal, porque obviamente han perdido fuerza, pero yo creo que con lo que yo estoy haciendo han ganado más cosas que las que han perdido, por el ojo, teniendo en cuenta el tipo en el cual yo me desarrollo de contexto, ¿no? Primero entreno a personas que no son profesionales, que no compiten a grandes escalas, entonces el papel que juego ahí, determino yo que es un papel importante para que aprender a que mediante el movimiento sepan exactamente determinar ciertos tipos de estándares que a veces quiero llegar. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo. Enseñarles a respirar, patrón de respiración, entrenamiento del core, generando un concepto que el trabajo está desde dentro hacia afuera, trabajos unilaterales a 1 sola pierna, y derivados del levantamiento de pesa, además de aprender a absorber fuerza en distintos planos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué haré después? Pero va a determinar bastante de qué herramientas tengo después de acabar la cuarentena. Pero eso es lo que estoy haciendo yo. César, ¿has tenido alguna experiencia trabajando con atletas o deportistas con pie plano o valgo? ¿Cómo se llama? Con algún tipo de problema en el pie que pueda afectar de repente el rendimiento del atleta. Sí, sí, con muchos, sobre todo con niños de 10 a 13 años, donde evalúas, bueno, primero tienes que ver si ese pie plano, si es por un colapso del arco plantar, por si es una falta de entrenamiento de la bóveda plantar, eso es lo que tienes que determinar. Si es estructural, ¿sí? Bueno, tranquilamente lo puedes resolver. Si es esquelético, pues es mejor optar al especialista, que en este caso serían pues los fisioterapeutas o los que tienen mayor experiencia con relación a entrenar el pie, ¿no? Si es estructural, sí, tranquilamente podemos entrenarlas. Hay que determinar exactamente por qué ese colapso del arco del pie, por qué la deficiencia de generar fuerza en la bóveda plantar, si viene desde las caderas. Pero si solo la pregunta es si he tenido experiencia, sí, sí he tenido experiencia, y algunos las hemos resuelto, pero otras no, porque eran esqueléticas y igual y se deriva al especialista, ¿no? Se le deriva al especialista. Creo que también va como mensaje que a veces queremos, por abarcar muchísimas cosas, pues terminamos haciendo poco, y la realidad es que cada persona es especialista en un rubro, y es mejor trabajar por red de profesionales, que tengas un buen fisioterapeuta a la mano, un buen nutricionista, un buen preparador físico, un buen entrenador, y sepas exactamente en el momento en que derivar a la persona. Creo que es el que sale más beneficioso ahí es el propio deportista. ¿Sí? Eso es lo que puede decir. Vamos con unas 2 últimas preguntas, Cecitar. Ya estamos acabando. Me preguntan si podrías dar algún tipo de ejemplo de ejercicio explosivo. Ya. Para A la ver, explosividad. sí, para trabajar la explosividad, para trabajar la explosión, tienes que determinar, me imagino que estás hablando de trabajos de potencia, donde generen fuerza y generen velocidad. Entonces, al generar fuerza, que es masa por aceleración, tú puedes trabajar
la explosión con mayor masa, con trabajos pesados, con menor masa, con pesos livianos, o con simplemente tu peso corporal, ¿sí? Entonces eso es lo que tienes que tener primero en cuenta, que la explosión la puedes trabajar con 3 herramientas, la puedes trabajar con cargas pesadas, con cargas livianas y con peso corporal. Trabajarlas con cargas pesadas, pues vendrían a entrar todos estos trabajos de potencia que puedes hacer en el gimnasio, siempre y cuando dominen el patrón que tú quieres sobrecargar. Trabajos con pesos livianos, pues son los balones medicinales, son los lanzamientos, son cualquier manifestación de dirección de lanzamiento que quieras hacer, dependiendo del deporte en el cual te manejas. Tienes que tener en cuenta tu deporte, qué más manifiesta, lanzamientos en rotación, lanzamientos verticales, lanzamientos frontales, y de acuerdo a eso, pues, hace la especificidad del caso, especificidad hasta cierto punto, y con el propio peso corporal netamente del salto. Entonces, va a depender mucho el nivel del deportista, el nivel en el cual te manejas, en el momento del entrenamiento en el que estás para que selecciones una herramienta. Te voy a poner solamente un ejemplo para no dejarlo en el aire. Imagínense que es una persona que nunca ha hecho pesas en su vida, bueno, o que son, no sé si es la mayoría, pero vamos a ver que nos dediquemos al básquetbol como academias, ¿sí? Y quiero enseñarle la explosión, quiero entrenar la explosión a mis alumnos, porque me preocuparía muchísimo a que ellos aprendan a hacer saltos. Como le dije, acción, reacción. Para que ese cuerpo se despegue del suelo, lo que ha debido de pasar es generar fuerza en sentido contrario, ¿sí? Entonces tengo que enseñarles a generar saltos a 2 piernas, salto a 2 piernas y caigo a una, salto a una sola pierna, salto con un pie delante, un pie atrás y caigo en la otra, en una posición alternada. Entonces yo me preocuparía en ese nivel de academia, que creo que son los que la mayoría se desarrollan, a enseñarles así con esos trabajos, con el propio peso corporal y sin ningún tipo de herramienta, que solo su cuerpo, porque capaz no tienes un balón medicinal y tampoco tienes pesas para hacer, o capaz el nivel de movimiento del atleta no, no conviene por qué sumarle carga. Pues creo que los saltos sería un trabajo bien específico, ¿no? Y aquí bueno, como última acotación, lo que tenemos que saber es, no sé, es que, bueno, hablamos del ciclo de estiramiento, acortamiento basados en los saltos. Va a determinar muchísimo el tipo de salto para que tú determines si es que haces un trabajo mucho más enfocado al entrenamiento de las zonas blandas del cuerpo, como serían los tendones, o netamente a la acción de propulsión de los músculos. Entonces, un salto con contramovimientos, sin contramovimientos, hay miles de trabajos para poder estimular el ciclo de estiramiento, de acortamiento, pero la idea es enseñarle a saltar. Si yo te digo algo, bueno, enséñale a saltar y ahí vas a generar explosión. Sí, claro, tenemos acá nos está levantando la mano, de Centroamérica. José Alberto, tienes el micrófono abierto ahorita. Ok. Buenas noches, César, un gusto Hola, saludarte José. ahí. Me preocupaba, no me preocupaba si no tenía ahí una inquietud para las edades menores. Por ejemplo, escuchaba hablarte sobre la preparación física en edades infantiles, juveniles o prácticamente después de los 6, 8 años. ¿Cómo tú logras integrar la preparación física en esas edades, cuando lo más importante ahí es el juego en sí mismo, el aprendizaje sobre el juego? ¿Cómo logras insertar esa preparación física en esas edades para todos los deportes de conjunto o de pelota y en este caso el baloncesto? Sí, Y también hablar un poco cómo manejas los ejercicios como preparador físico, como los ejercicios de propiocepción. ya. Solamente. Bueno, en primer lugar, entender que yo no soy el centro de atención del deporte, sirvo simplemente como un complemento. Entonces, todo lo que pasa en esas edades es responsabilidad absoluta del entrenador, pero absoluta del entrenador, porque yo no soy el que les va a enseñar a dar bote, ni le va a enseñar a dar un pase, ni le va a enseñar a lanzar. Y lo único que yo sirvo es ¿de complemento para qué? De complemento de cosas generales, ¿sí? De generar, como les acabo de decir, que por el propio deporte como tal, el entrenador va a estar poco o casi nada interesado porque salten bien o porque aterricen bien. Él lo que le va a interesar es que aprenda a dar bote, que aprenda a lanzar y que aprenda a dar un buen pase.
Y mi papel ahí ni siquiera es de protagonista, sino simplemente podría llamarse como de pinceladas y saber exactamente qué cosa acotar en qué tipo de población. Yo, sinceramente, las oportunidades que he tenido en trabajar a esa edad, me he preocupado por generar mayor control motor, generar entrenamiento de fuerza con el peso corporal, restaurar el patrón de respiración que es vital. Si quieres obtener un deportista de alto rendimiento y con la menor reducción de lesiones posible, pues tienes que enseñarle a estabilizar desde dentro hacia afuera, es decir, que músculos como el diafragma, suelo pélvico, multifidus, te ayuden a estabilizar cierto cilindro donde se basa la esencia del core. Entonces, ese es básicamente lo que yo hago. Después, obviamente, que el deportista, perdón, que el entrenador tiene que enseñarle el valor del fundamento como tal, que es lo más rico. El papel de preparador físico que yo me pondría en una edad de 8 a 12 años es alargarle la vida deportiva. Y yo le alargo la vida deportiva preocupándome por la calidad de movimiento, preocupándome por restaurar disfunciones que a cierta edad son a considerar, ¿sí? Eso, básicamente. Lo Los segundo... trabajos de coordinación, de disociación, ¿esos se los dejas al entrenador de formación o los manejas también tú como preparador físico? Si el entrenador no lo va a hacer, dentro del campo, yo lo podría hacer. Si el entrenador ya lo hace, yo tengo otras cosas mejores por qué preocuparme. Pero si el entrenador no va a hacer un trabajo de coordinación, un trabajo, no sé, de coordinación oculopodal, un trabajo de coordinación global, pues hallo herramientas en una entrada en calor que me determinen dicha acción. Teniendo en cuenta que como preparación física, esa no es la base, pero sin embargo, para darle cierto estímulo al sistema nervioso central, también podría ser válido. Pero si el entrenador se va a poner a hacer trabajo de desplazamientos, que lo hacen, creo yo, e interactuar con cambios de direcciones, coordinación, voy de un lado, voy al otro, adelante, atrás, y además le agregan un factor de balón, ¿para qué yo seguir entrenando eso? Estoy perdiendo el tiempo. Puedo sacarle mejor provecho entrenando otras cosas más. Sí, eso básicamente. Y con respecto a los trabajos de propiocepción, pues propiocepción lo hacemos al hacer un lanzamiento, propiocepción lo hacemos al estar parados a una sola pierna, al estar parados a dos piernas. Propiocepción como concepto aislado no debería de encontrarse, sino debería encontrarse como un concepto integrador del movimiento. Pero cuando entendemos por propiocepción como el concepto, el concepto del movimiento que tengo en base a mis articulaciones. Entonces, al hacer el trabajo, no sé, pongamos un ejemplo, peso muerto a una sola pierna, estoy trabajando propiocepción. Hacerlo a dos piernas, también estoy trabajando propiocepción. Eso no determina la herramienta que trabajar el concepto. El error que a veces veo, ¿sí? Bueno, no sé si llamarle error tampoco, ¿sí? En realidad, pero trabajar sobre superficie inestable lo que nos entrena es el balance, básicamente, ¿no? Tienes que aprender a balancear el cuerpo, la masa de tu cuerpo para encontrar el balance sobre la superficie inestable que tienes. Si quieres entrenar propiocepción, pues el trabajo se hace a suelo firme, básicamente. Hacerlo a una superficie inestable, obviamente, va a ser una progresión mayor, pero además que no solo es propiocepción, sino también te ayuda a entrenar el balance y sobre todo el core para mantener estas zonas como la zona lumbopélvica lo más estable posible. Eso. Y los trabajos de propiocepción los incluyo yo siempre, pero no como propiocepción como tal, sino trabajos unilaterales, trabajo de producción de movimiento en distintos planos, balanceos en el plano transversal y cosas así. No sé si te contesté tu pregunta, José. Sí, entiendo ahí, solo que hay una cosita, lo de la preparación física, correcto. No sé, otra preguntita ahí, discúlpame, pero ya para edades de rendimiento, ¿cómo manejaría la preparación física? Porque actualmente estamos hablando de una preparación física integrada. Para edades de rendimiento... Y escuchaba al inicio que decías que justamente Jesús enfatizó en ese tema de cómo hacer la preparación física sin implementar elementos técnicos. Cuando en el deporte moderno estamos hablando más de la preparación física integrada. Entonces no sé qué papel
el preparador físico para manejar esa preparación física integrada. Y actualmente, solo quiero tu opinión. Actualmente lo más moderno ¿cómo te digo? Se está manejando, se está popularizando dentro del medio de los deportes sobre el estiramiento antes de los partidos, que no debería existir, porque hay como te digo, unas universidades europeas que dicen que el estiramiento es más el daño que hace antes del partido que el beneficio. Ok. Bien. Todo va a depender de la herramienta que utilices. El estiramiento, hay 3 tipos de estiramiento: estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos y estiramientos sobre fuerza. Primero eso. Segundo, que obviamente antes de un partido no vas a estirar de forma pasiva. Eso es, no sé si decirlo obvio, pero antes de cualquier tipo de producción de fuerza, producción de potencia, tú no puedes estirar de forma pasiva, al menos que después te preocupes. Quería conectarles el iPad aquí para explicarles algo, pero no se va a poder. Bueno, les decía, estiramientos pasivos antes de un partido, de un trabajo precompetitivo, pues como tal no se podría dar, al menos que tú después tengas un bloque en el cual vas a activarlos de manera progresiva, ¿sí? Todo lo que les menciono, y pueden estar en las fuentes, no sé si conocen a Ian Jeffrey, que es un especialista en el calentamiento como tal, tiene un libro del calentamiento donde habla del método RAMP, el método rampa, donde se preocupa primero por la liberación, la activación, la movilización y la potenciación, ¿sí? Es un, no sé si lo tengo por aquí, pero si ustedes lo pueden tener a la mano, es un librazo y te habla del calentamiento, todo un libro del calentamiento de Ian Jeffrey. ¿Qué es lo que te propone él? El método RAM. ¿Cuál es el método RAM? Preocuparte por una entrada en calor de manera progresiva, ¿sí? Y que todas las herramientas suban para generar picos de rendimiento eficiente. Cuando él te habla de la sigla R, te habla de la liberación. Esta liberación puede ser, y este es un concepto muy importante que deberíamos de tener, tú puedes generarla por 3 herramientas: por trabajo de automasajes miofaciales, recalcando la palabra. Puedes enfatizarla por movimientos articulares, o puedes enfatizarla con estiramientos dinámicos. ¿Cuál es el único concepto que nosotros queremos pretender hallar en esta primera rama de liberación? Es que el cuerpo identifique que se va a mover, y que tú le prestes mayor atención en núcleos articulares que van a generar demandas. Entonces estirarás de manera dinámica los gemelos, estirarás de manera dinámica los isquiotibiales como músculos de freno de cualquier cambio de dirección, estirarás los glúteos, estirarás músculos que capaz tienes acortados por posturas que puedes hacer en el día a día, pectoral mayor y demás. Si no, otra herramienta más, pues trabajos de automasaje miofacial. ¿Qué estamos haciendo al someter a esta presión a nuestros músculos? Pues lo único que estamos generando es que en esa zona hay una mayor irrigación sanguínea. Mientras hay una mayor irrigación sanguínea, hay una mejora de esta conexión neuromuscular para generar movimiento. Eso es lo que generamos con la primera parte, ¿sí? Cuando hablamos de la A, del RAMP, ¿sí? De la A, es de la activación. Yo comienzo a activar, ¿sí? Y primero activo, en este caso, de fuera hacia adentro. Esta activación que tengo que hacer es preocuparme por 2 regiones que involucran generar movimiento: las caderas y los hombros, hablándolo simple. Las caderas que me ayuden a generar situaciones de estabilización a una sola pierna, y los hombros que me ayuden a potenciar acciones en equilibrio. Si yo quiero lanzar, primero tengo que saber qué pasa con un lanzamiento y qué pasa con una acción propulsiva. Pues para hablar en términos simples, al hombro darle información de que va a empujar y darle información de que va a jalar. ¿Con qué? Con gomas elásticas, con bandas elásticas, y en distintas direcciones, con distintas velocidades, con distintos ritmos y demás. Cuando hablamos del trabajo de movilización, pues hablamos de 2 cosas. Primero, de los núcleos articulares que generan mayor movimiento, la flexión dinámica, o también podríamos hablar de propiamente desplazamientos globales dichos. Y la última, potenciación, es entrar en el tema neural. Además de potenciar acción deportiva, activar el sistema nervioso central para determinadas cosas.
Entonces, este es el concepto que te he dado yo, en el cual yo planteo una entrada en calor, no simplemente la planteo con que, bien muchachos, ahora estiramos isquios, estiramos pectoral, estiramos y demás cosas. Luego hay que saber en los estudios en qué población se dan, en qué momento se dan, con qué edades se dan y qué es exactamente la herramienta por la cual están prescribiendo estiramiento, ¿por qué no después del partido? Yo te diría que antes del partido, perdón, yo te diría que antes del partido estiramientos estáticos, pues obviamente no, al menos que tenga 40 minutos más para después activarlos de manera más eficiente. Pero si no, utilizaría estiramientos dinámicos. Después, ¿qué otra cosa me preguntaste? La integración. Pero la integración del deporte como tal, y es lo que le vengo repitiendo desde el inicio. Dentro del deporte hay dos personas que se preocupan por la preparación física, el preparador físico y el entrenador deportivo, porque el entrenador deportivo es imposible que pida, bien, hoy día vamos a entrenar la marcación sin generar la intensidad. Lo que yo tengo que hacer es, yo como preparador físico tengo que saber que mi papel es secundario. El papel principal es el del técnico. Y si el técnico hoy día y mañana y pasado mañana quiere hacer defensa, pues yo tengo que agarrar las herramientas necesarias para que el atleta pueda hacer defensa hoy día, pueda hacer defensa mañana y pasado mañana. Porque mi papel es de complemento. No, mi papel no es principal, mi papel es de complemento. Creo que lo que él se refiere, César, es que, por ejemplo, no, si tú como preparador físico puedes entrar en talla, porque se ve que en el deporte moderno, por ejemplo, el preparador físico está encargado de hacer un trabajo físico-técnico. Va en contra de lo que tú estás diciendo, que es mezclar una parte técnica con la parte física. No, yo te dije que va en contra de lo que yo puedo hacer, porque yo no sé deporte, yo no sé baloncesto, yo no puedo mezclar un fundamento técnico con un fundamento físico porque yo no sé fundamento técnico. Igual pasa con el vóley, es imposible que yo quiera hacer un fundamento físico-técnico porque yo no sé de vóley. ¿Qué cosa voy a hacer si no sé de vóley? Eso básicamente. Yo trato de hacer las cosas que sé que están bien hechas, trato de hacer las cosas de que sé que van a servir. Pero si yo no sé ni cómo dar bote, ni sé cómo hacer una recepción del vóley, ni sé cómo hacer una defensa, ni sé cómo acercar, no sé, sacar la posición para ganar un rebote, ¿qué voy a mezclar fundamento físico? En todo caso, se podría hacer un trabajo en conjunto con el entrenador para poder es obvio, sacar claro, tiene que haber comunicación, pero eso es vital, tiene que haber comunicación con el preparador físico y por eso les dije desde el inicio que hay dos preparadores físicos en el deporte, el preparador físico y el entrenador deportivo, o sea, son dos. No, ni uno no va de la mano, las dos van de la mano, perdón. No puedo decir, ya bien, hasta acá hacemos físico y ahora nos preocupamos por solo el técnico. Y como veo que los niveles de fatiga y las pulsaciones están subiendo, bueno, estoy entrando a la zona 5 de mayor fatiga, no, hay que bajarle la intensidad. No, no es así. Lo que sí es así es controlar la fatiga que administra el deporte para mí, como mi papel como preparador físico. ¿Sí? Entonces eso es básicamente. ¿No? Yo no he dicho que no se deba hacer, yo no lo hago porque yo no sé de básquet, ni sé de karate, ni sé de taekwondo, ni sé de natación, ni sé de fútbol, no puedo mezclar, porque para mí no es ético mezclar. ¿Qué voy a enseñar si no sé absolutamente nada del deporte? Lo único que estoy haciendo es fatigarlos y que, a ver, resuelve, sobrevive con el fundamento técnico, a ver cómo lo hace. ¿Sí? Cuando no es, en el deporte tienes que ser eficiente. Si no eres eficiente y no sabes administrar la fatiga, pues está comprado. Ahí, a que te hagan drills de fatiga y luego sobre fatiga hagas un lanzamiento de tiro libre, son cosas absolutamente distintas. Y son cosas que yo no me debería de meter. No sé si queda claro es eso de ahí. Después, pues nada, ese es el modo en el cual yo me he desarrollado, el modo en que creo que no puedo hablar del básquet, porque yo a gran competencia o elite del básquet no me manejo, perdón. Podría hablarle del vóley, podrías hablarle del vóley de alto rendimiento. Tengo compañeros preparadores físicos de primer nivel, por llamarlos así, que manejan un sistema que les estoy contando, no es que sea el ideal, pero al menos todos manejan un sistema parecido, basado en el movimiento, basado en la capacidad física, no mezclando fundamento técnico y fundamento deportivo, fundamento físico y fundamento deportivo. Lo cual quiere decir que si lo haces y tienes resultados, pues está bien, el fin justifica los medios. No vine aquí a decir exactamente qué cosa hacer, sino simplemente comentarles mi experiencia como tal. César, para terminar acá, Rosa Rengifo nos pregunta, así como este es un ejemplo de explosividad y con esto cerramos la sesión del día de hoy, si podrías dar un ejemplo
sabiendo que de repente el entrenador carece de conocimiento alguno sobre aspectos de trabajo físico en etapas formativas, que un ejemplo de, por ejemplo, de un circuito para etapas de formación. No puedo dar un ejemplo de un circuito de etapas de formación porque hay demasiadas cosas que tener en cuenta y sería pues negligente de mi parte pretender decir ¿O exactamente qué, qué. o qué consideras tú para, como necesidad tener para poder saber qué armar, cómo armar un circuito para etapas de Las formación? consideraciones que tienes que tener en esas edades no es armar un circuito, ¿sí? O sea, te digo desde ya, las consideraciones no es armar un circuito, no es buscarle rendimiento, para mí no es eso. O sea, no te podría decir, bueno, haces 5 burpees y haces 10 planchas en un minuto, el tiempo que te sobra lo utilizas de descanso, y ya, perfecto, y así van a andar perfecto. Eso no es, hay muchas cosas detrás. Es como si yo les pida a ustedes que me den una lista de recomendaciones para poder armar una academia de básquet de 8 a 10 años, y qué fundamento puedo aplicar. Sí, es básicamente eso. Es más un poquito de respeto a la profesión que otra cosa. No puedo estar diciendo exactamente qué tienen que hacer. Hay muchas cosas que considerar. Y uno de los tantos problemas del por qué estamos, o por qué a veces la mayoría nos ve, o la mayoría de profesión nos ve como la última rueda del coche, es por básicamente eso. Que por la pasión que tenemos por ayudar a los demás, tratamos de estandarizar cosas cuando definitivamente no tiene que ser así. ¿Sí? Entonces, de recomendaciones, claro que puedo dar recomendaciones. Hay que entrenar los rangos articulares eficientes para generar distintas acciones de fuerza en distintos planos. Tengan en cuenta que nosotros generamos fuerza en distintos planos, no solo adelante. No solo tenemos que entrenar como atletismo. Hay que entrenar frontal, sagital, transversal. Segundo, hay que cuidar por restaurar el equilibrio muscular que hace que el deporte me da. Por tantas estaciones de empuje, de un lanzamiento o de un pase, los músculos más hiperactivados son los pectorales, y lo que yo tengo que buscar es buscarle equilibrio trabajando los músculos de la cadena posterior, ¿sí? Por tanto tipo de acción de sprint, mi psoas ilíaco está hiperactivado, porque mi psoas ilíaco es el que se encarga de flexionar la cadera. Por tantas situaciones de carrera, mi psoas ilíaco está hiperactivado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si mi psoas ilíaco está hiperactivado? Primero, desactivarlo con estiramientos, si es post-entrenamiento o es en una sesión exclusiva, y después saber qué son los problemas que encadenan tener un psoas ilíaco hiperactivado. Y lo que les diría es preocuparse por estiramiento del psoas, preocuparse por estiramiento del cuadrado lumbar, preocuparse por una activación correcta del transverso abdominal, y preocuparse por la activación de los glúteos. ¿Sí? Y que se la dejo ahí picando como para que ustedes indaguen y sepan un poco más. Pero no puedo dar recomendaciones de exactamente qué cosa hacer en un circuito. Eso. Bueno, César, ya hemos, creo que agarrado más del tiempo, más del tiempo debido. Te hemos secuestrado un ratito. Así que nada, primero antes que nada, agradecerte a ti por estar con nosotros, por poder compartir tus experiencias, tus conocimientos. Sé que eres una persona muy metida en tu trabajo y por eso el deseo de que puedas estar el día de hoy con nosotros. Así que muchísimas gracias para ti, para tu familia que sé que trabaja contigo en la mano. Y para cualquier cosa, yo sé que César va a poder responder más preguntas. Más adelante les podemos pasar los contactos a través de nuestras páginas. Y para todos los que están presentes, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos que se hayan podido llevar un granito de arena más a su bandeja de conocimientos y que nada, a partir de la semana que viene estaremos trabajando los días miércoles y viernes, ¿no? Y esta semana cerramos con la semana de peruanos con el entrenador Daniel Hutchinson hablando sobre la defensa de matchup el día viernes. ¿Sí? César, ¿algo que decir para todos? Gracias por habernos acompañado estas 2 horas de pláticas, como les repetí al inicio. Espero que se hayan ido con más dudas que respuestas, que les ayude más a poder buscar e indagar cosas en mucho más información. Y bueno, nada más. Gracias. Muchísimas gracias con todos, que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga. Estamos en contacto.